Prepárate a descubrir lo que Leslie tiene para ti hoy en Ven América, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo. Muy buenos días, tarde o noche, según sea el país donde te conectes a esta hora. Soy Leslie Pulido y junto a radiocomunidad.com te damos la bienvenida a Ven América para que hablemos de Venezuela, la plataforma para el reencuentro de la diáspora venezolana en el mundo, una iniciativa de los venezolanos en el exterior. Síguenos en Facebook como Ven América Comunica, en Twitter como @venamericacom y en Instagram nos encuentras como benamerica_comunica. Hoy te saludamos como siempre agradeciéndote permitirnos acompañarte en nombre de la familia de radiocomunidad.com, de Lía Santana en la dirección general, de Susana Pineda en la administración, del señor Joel Garrido en el control de estudio y los magos de la edición y montaje, Carlos Anoja y Rafael Cedeño. Gracias, muchísimas gracias por sumarse a la Venezuela posible. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado a conmemorar el Día de los Refugiados en este 2020, el cual se produce en un momento de convulsión nacional, mundial, por todo esto del COVID-19 también. En medio de todo esto estamos celebrando, conmemorando este día, el Día de los Refugiados, y justamente nos interesa como venezolanos hablar sobre este tema a propósito de las últimas declaraciones de la ACNUR sobre la migración venezolana. Vamos antes de iniciar nuestro programa a leer algo que nos escribe el gerente de comunicaciones de Ven América en el Diario de las Américas este día 23 de junio y lo compartimos con nuestra audiencia de Hablemos de Venezuela de Ven América. Abro comillas. Como si no fueran suficientes las preocupaciones, arbitrariedades, soledad, angustia, penurias y tristeza de los venezolanos en el exterior, fundamentalmente por toda la situación que han pasado nuestra población al vivir todo lo que se vive en el régimen dictatorial de Hugo Chávez y Maduro. También debemos reconocer que la migración es un fenómeno que nos está tocando muy de cerca y está presente desde la formación de las sociedades, las primeras sociedades. Sin embargo, nunca antes se habían registrado unos niveles de movimiento de población como los últimos del medio siglo. Diferentes conflictos han generado desplazamientos forzosos de miles de personas en distintas partes de la orbe, motivo por el cual en el vocabulario de los medios de comunicación y de la sociedad en general, palabras como refugiado, desplazado, inmigrante, expatriado y extranjero han adquirido protagonismo. De forma coloquial se define como desplazado a toda persona que a causa de guerras, revoluciones, hambrunas, abandona el lugar donde vive habitualmente. Al inmigrante como alguien que sale bajo su propia decisión a otro país para lograr un mejor nivel de vida. Al exiliado, aquel que es expulsado a otro país por razones ajenas a su voluntad y se le impide regresar al mismo, y el exilio es la separación de una persona de la tierra donde vive. Al refugiado como alguien que cruza la frontera de su nación hacia otra por conflictos armados, raciales o crisis humanitaria.
En términos generales, se refiere a una persona que solicita asilo y le es otorgado, mientras que el destierro se refiere a la pena de expulsar o expatriar a alguien de un lugar o territorio, siendo el Estado el que decide expulsar o desterrar a esta persona por causas determinadas por su arbitrio. Los refugiados son expatriados en el sentido clásico del término, pues reciben dicha denominación al cruzar forzosamente las fronteras de su país de origen, y estos refugiados y desplazados que viven en el exilio, una vez identificados bajo expresas condiciones, tienen derecho a empleo digno que garantice su manutención, a un salario acorde con sus necesidades, tomando en cuenta las cargas familiares, la asistencia social y libertad de circulación dentro del territorio. Hace poco se conmemora el Día de los Refugiados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al presentar su informe Tendencias Globales de Desplazamiento, sorprendía, creando una nomenclatura para los refugiados y desterrados venezolanos, que no se ajusta a ninguna categoría diferenciada de las ya existentes, bajo el nombre particular de venezolanos desplazados en el exterior sin concretar derechos, prerrogativas o protección, lo que representa un desequilibrio en el disfrute de los derechos humanos que como refugiados tenemos y que otorgamos con solidaridad y sin mezquindad en su momento, motivo por el cual la Coalición por Venezuela, constituida por 63 organizaciones de 23 países del mundo, al celebrar su primera Asamblea General, rechazó interminantemente el léxico diferencial que genera la incertidumbre sobre la protección a los venezolanos obligados a huir de su país. Ven América se suma pues a este rechazo, a esta nomenclatura que nos deja, por supuesto, en un limbo. Hoy conversaremos precisamente sobre este tema y sobre algunos otros con el profesor Adolfo Salgueiro, quien es abogado, también es internacionalista y profesor de Derecho Internacional, también profesor de la UCAP y de la Universidad Central de Venezuela. Es también columnista en el diario El Nacional. Bienvenido al profesor Adolfo Salgueiro a Ven América para que hablemos de Venezuela y sobre este tema tan particular que en este momento está en el tapete y que nos afecta como venezolanos que hemos salido al exterior. Muy bien, muchas gracias y gracias por la presentación. En efecto, el documento que se leyó, que está basado en el que hizo la Coalición por Venezuela en el Día del Refugiado, del Migrante, tiene algunos puntos que es conveniente comentar. La primera cosa que hay que hacer es decir que Venezuela ha tenido dos formas de ver a los migrantes, a los refugiados, etcétera. La primera, que es la que ha permanecido durante casi todos nuestros años de historia petrolera, cuando los refugiados eran otros y Venezuela era el país de acogida. En ese momento, Venezuela, y sobre todo en la época de la democracia, Venezuela fue sumamente generosa en el reconocimiento y acogida de las personas desplazadas, que fundamentalmente eran colombianos, aunque después, según fue pasando la historia, los hubo del Cono Sur, cuando las dictaduras en Uruguay, en Chile, en Argentina. Eso es la historia hasta el 2017-18, cuando Venezuela pasa a ser país que emite, que produce migrantes que llegan a otros países en situaciones, algunos más cómodas, pero la mayoría en situación mucho menos cómoda, buscando condición de refugio. Es cierto, ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
un órgano de las Naciones Unidas, está en la Carta de las Naciones Unidas. El señor que ejerce el rol ahora es un italiano, un milanés que se llama Filippo Grandi, que está ahí desde el 2016. ¿Cuál es el reto ahora? El reto ahora es que hay que tratar de que los países de acogida sean tan generosos con Venezuela como con los venezolanos o con los sirios, que son más migrados que los venezolanos, aunque no son los que nos afectan directamente. Entonces, que esos países sean igualmente o más generosos que Venezuela, cosa que es difícil, si no imposible. No estoy justificando, estoy describiendo nomás. ¿Por qué? Porque los países a donde están llegando los refugiados o migrantes venezolanos son países que no tienen los recursos que tenía Venezuela en la época en que Venezuela fue tan generosa. En cambio, sí tienen los votantes que votan para elegir a las autoridades que van a gobernar en esos países. Hablamos concretamente de Perú, Ecuador, Colombia, en menor medida Chile y Argentina, referido a la gran masa de refugiados venezolanos. Entonces, se produce una necesidad humana de requerir recursos y una escasez de esos recursos y una competencia por esos recursos. Los que compiten por los recursos son los nacionales de los estados que están allí, que no ven con buenos ojos que haya refugiados, porque compiten con la fuente de trabajo, con el seguro social, con el sistema sanitario, etcétera. Entonces ahí se produce una situación difícil. La migración no toda es igual. Migrantes hay de muchas clases. Hay la migración laboral normal, cuando un ejecutivo es traído de un país a otro para cumplir un trabajo en una empresa. Esa migración suele ser ordenada, suele ser calificada. Quien emigra en esas condiciones tiene documentos, etcétera. Luego está el migrante económico, que es aquel que ya no le va bien y que no puede continuar estando en el país, su país de origen, y emigra generalmente con algún capital, con alguna cosa. Esa gente, por ejemplo, es la gente, mayormente la gente que ha emigrado aquí a los Estados Unidos. ¿Y por qué esa es la migración que ha venido a los Estados Unidos? Porque para llegar a los Estados Unidos se precisa una visa, y a Canadá también. Y para darle esa visa le ponen un formulario de no sé cuántas páginas donde le hacen muchísimas preguntas, y la gente entra en avión por el aeropuerto de Miami o de Nueva York y sale de Maiquetía, de manera que ahí hay una selección. El punto crítico son los que salen a pie, con enfermedades, sin recursos, sin alimentos, muchas veces sin documentos, con niños, etcétera. Y ahí es donde se presenta el problema. Sí, fíjese, quiero hacer una pregunta allí para ir al siguiente corte. Justamente lo que hemos visto que ocurre en la frontera, sobre todo la colombo-venezolana, es una migración que sale sin recursos, sin alimentos, que van caminando por largas horas por esas fronteras. ¿Cómo hacer en este momento cuando vivimos en una situación de pandemia, donde hay enfermedades, una enfermedad que nos está azotando a todo el mundo, pero siguen saliendo desplazados, siguen moviéndose venezolanos? ¿Cuál sería como el llamado o lo que debemos hacer como países quizá para hacer entender que la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela requiere también de un esfuerzo por nominar lo que está ocurriendo y darle seguridad a estos migrantes que están saliendo no por el deseo, bien como decía en su descripción, como el venezolano que sale en avión por el aeropuerto de Maiquetía a otros destinos, sino que sale porque simplemente no tiene alimentos, no tiene posibilidades de seguir viviendo en el país.
Vamos a ir al corte y regresamos con esta intervención, la siguiente intervención del profesor Salgueiro, aquí en Benamérica, para que hablemos de Venezuela, sobre los refugiados, las implicaciones, los riesgos y los desafíos para el venezolano. Estamos de vuelta en Benamérica, aquí para que hablemos sobre Venezuela con el profesor Adolfo Salgueiro, con quien estamos conversando sobre los refugiados y sobre una nueva declaración que dio la ACNUR, donde se le da un calificativo y nos coloca en el limbo a los refugiados que están emigrando de Venezuela. Profesor Salgueiro, comentábamos entonces en el segmento anterior sobre cuáles son las implicaciones, qué necesitan hacer los países para darle seguridad social, seguridad a estos migrantes. Mire, hay un dicho muy venezolano que dice: deseos no empreñan, ¿vale? Y que en inglés se llama un poco wishful thinking. Indudablemente el deseo es que todo aquel que nadie tuviera que emigrar, que el que emigra pudiera hacerlo con las condiciones de dignidad y de recursos necesarias, sin producir xenofobia, etcétera, etcétera. Lamentablemente, eso no es lo que ocurre en el mundo de hoy. Y entonces, lo que estamos planteando es el deber ser de lo que es moral, de nuestra religión, de lo que es la ley inclusive, porque existe un estatuto para los refugiados, que es un tratado internacional del cual muchos estados, incluyendo Venezuela y los demás países latinoamericanos, son parte, que obligan a los estados que dan refugio a cumplir con determinados estándares de atención al refugiado. ¿Qué es lo que pasa? Que si a los refugiados venezolanos, que no son 2, ni 4, ni 5, ni son como los colombianos que fueron llegando, póngale que fueran 2 millones o más a lo largo de 30 años, aquí estamos hablando de 4 o 5 millones de personas que han llegado en el plazo aproximado de un año. Y en consecuencia, si los países receptores le dan la condición de refugiado, como daba Venezuela en sus buenos tiempos, adquieren obligaciones hacia esas personas, la obligación del seguro social, la obligación de la educación, la obligación de procurar trabajo, etcétera, etcétera. Y esos países no pueden hacerlo. Por lo tanto, se plantea una disyuntiva muy grave entre lo que es la obligación de un país que es miembro del Estatuto de Refugiados y los recursos con que el país puede atender esa situación. Fíjense, por ejemplo, que acá en los Estados Unidos, donde la mayor parte de la gente ha llegado como refugiado económico, o por lo menos en avión, no en balsa, ni caminando, un grupo importante que se ha más o menos, creo que triplicado en el año 2019, de quienes han llegado aquí a este país, piden asilo o refugio en los Estados Unidos, y no les dan el asilo o refugio, o los tienen a la mayoría de ellos sin contestarle. ¿Por qué? Porque si le contestan que sí, le tienen que dar todas estas cosas. Y porque en muchas oportunidades, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, quienes piden asilo o piden refugio no reúnen las condiciones para merecerlo. La condición para merecerlo es haber sido desplazado en contra de su voluntad, no tener otros recursos y tener temor fundado de que si regresa a su país van a tener inconvenientes, van a ser puestos presos, matados, etcétera. La mayor parte de los migrantes económicos que están en los Estados Unidos, por ejemplo, y muchísimos de los que han emigrado caminando para América del Sur en un espectáculo tristísimo que rompe el corazón, no necesariamente están con miedo de volver a su país por las consecuencias que eso pudiera traer a sus personas o
sus familias. Tan es así que con motivo de la pandemia estamos viendo que muchos están tratando de reingresar a Venezuela, con la mala suerte de que Venezuela les hace a ellos lo mismo que los países a donde ellos llegaron les estaban haciendo. No lo quieren porque tienen coronavirus, porque tienen esto, por lo que tienen otro. La cuestión de los refugiados, con o sin Convención de Naciones Unidas, es un drama humano muy difícil de resolver, y el hecho de que estemos conversándolo en un prestigioso programa de radio no hace sino concientizar a la gente de que el problema existe, de que el problema es grave, y así mismo como es de grave y existe en nuestra área del mundo, basta con el año pasado, el anterior, haber leído la crisis de los sirios o la crisis de los africanos que cruzan en pateras el mar Mediterráneo para llegar a Italia o a España, que los devuelvan o no los dejen bajar de las lanchas en los que van, o en países de Europa que los ponen como en Hungría y otros países que los ponen en campamentos en condiciones subhumanas. Y el problema es un problema realmente grave de la situación humana, no solamente actual. Eso ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ocurrió casi siempre. Lo que pasa es que ahora el problema es más visible porque el número de personas involucradas es mayor y porque existen los medios de comunicación social que hacen visible este problema, cosa que antes no lo era. En Venezuela este problema antes era visible en la parte sur del lago, tal vez un poquito en La Guajira, y abajo en Amazonas, alguna cosa, pero no era un problema visible. Sin embargo, era un problema grave porque los desplazados colombianos eran muchos y en situaciones muy desesperadas. Hoy día ese problema es mucho más visible, y por eso es que se discute en los medios, etcétera, y parece que no se hace nada. La gente que, por ejemplo, todo venezolano que tenga un amigo, conocido, vecino que salió y que relata una historia de horror, naturalmente tiene que estar llamado a querer apoyar, a querer ser solidario. Es así, y yo como venezolano, emisor de personas que se van, así soy de solidario, lo cual no me impide reconocer que del otro lado hay personas que tendrán que compartir sus recursos con los venezolanos que llegan. Estamos conversando con el profesor Adolfo Salgueiro, con quien estamos abordando el tema de los refugiados en el mundo, los refugiados venezolanos. Y conversábamos en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Refugiado. Y una de las cosas, digamos, el venezolano que hoy escucha este programa y que también está esperando está pendiente su asilo, ¿qué le recomienda? Porque al final estamos hablando de que esa persona necesita seguridad social, necesita trabajo, y al quedarse en esas condiciones, quizás sin ningún tipo de protección, puede generarle además mucha inestabilidad desde emocional, familiar, que ya estés mudándote de país, ya eso es un cambio importantísimo en la vida de cualquier ciudadano. Sí, vamos a dividir esto en dos partes. Los que están en esa condición que tú acabas de describir y que están presentes en el territorio de los Estados Unidos, y los que están en esa condición y están en otros países. Los que están en el territorio de los Estados Unidos la están pasando bastante mal, porque la política del presidente Trump no es una política amigable a la inmigración,
mucho menos a la latina y mucho menos a aquella que es ilegal, porque se han quedado después de los tiempos que tenían autorizado, o están pidiendo asilo sin que se haya determinado si los merecen o no los merecen. Para esas personas el momento de la pandemia viene a agravar las cosas. Justamente creo que ayer o antes de ayer el presidente Trump emitió un decreto suspendiendo absolutamente todas las visas de trabajo por un plazo determinado hasta tanto se resuelva el problema de la pandemia. Esto afecta a todos, inmigrantes legales, ilegales, etcétera, inclusive creo que a los calificados, porque se quiere privilegiar a la disponibilidad laboral de los norteamericanos por sobre los otros, que es lo mismo que hacen los colombianos, peruanos, argentinos, etcétera. Eso entonces en cuanto a esta cuestión. Ahora, en el caso, por ejemplo, de América del Sur, hay una declaración que hizo el presidente Guaidó hace algún tiempo, y creo que la secundó, no estoy seguro, el presidente Duque, donde se hablaba de la posibilidad de que Venezuela requiriera volver a entrar a la Comunidad Andina de Naciones, al Pacto Andino, como se llamaba antes. Eso es una cosa que, independientemente de la ventaja o no económica que pudiera significar para Venezuela, tiene como consecuencia el libre tránsito de personas. Quiere decir que todo aquel que quiera irse de Venezuela caminando o a pie o en bicicleta a los países del Pacto Andino de entonces, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, tendrían el derecho a hacerlo sin visa, sin documentos de ninguna otra clase que no sea acreditar su condición de venezolano. Entonces, una cosa que podría ser muy buena tiene que morir ahí mismo, porque le daría igualdad de derechos a los venezolanos que están en esos países que los que están en esos países. Y eso, por lo que hemos hablado en los segmentos anteriores, choca con los pocos recursos que hay, y que la gente que es natural del país aspira a ser atendido ellos primero. Adicionalmente a ello, cualquier cosa mala que cometa un migrante, sea venezolano o sea colombiano, cuando los colombianos cometían como consecuencia de su pobreza, algunos por su naturaleza delictiva, pero digamos que por la pobreza y la carencia cometían actos ilícitos, eso traía una muy mala reacción, que es lo mismo que está pasando en los países de América del Sur, tanto los del Pacífico como Brasil, donde un acto ilícito de un venezolano es magnificado y produce una reacción muy fea. Fíjese usted que en 5 millones de personas debe ser una muestra más o menos completa de lo que es el gentilicio venezolano. En Venezuela somos 30 millones de venezolanos, hay buenos, hay malos, hay irregulares, hay prostitutas, hay proxenetas, hay lavadores de dinero. En 5 millones de venezolanos que han emigrado no tienen por qué ser todos el émulo de José Gregorio Hernández. Es una muestra general de la sociedad venezolana, y eso en sociedades foráneas trae la consecuencia que trae. Este problema no se resuelve ni en entrevistas de radio, ni de televisión, ni solamente con los tratados internacionales. Se resuelve con buena voluntad, con generosidad, etcétera, y eso en este momento del mundo no está abundando, y menos aún en este momento en que el mundo tiene unas prioridades, ojalá que temporales, que superan pues a la cuestión de la calificación
calificación jurídica o no de refugiado o migrante. No es que yo acepte esto ni que me guste. Estoy haciendo un análisis descarnado que coloca el tema en su perspectiva actual, de cuánto quisiéramos que se resuelva y cuán difícil que es resolverlo, por lo menos a corto plazo y mucho menos en pandemia. Estamos conversando con el profesor Adolfo Salgueiro, abogado internacionalista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela, columnista del diario El Nacional. Vamos a ir a una pausa para identificar a la emisora. Ya regresamos con más de Benamérica para que hablemos de Venezuela. Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como benamerica.org, en Twitter como @benamerica.com y en Instagram como @benamerica. Estamos de vuelta aquí en Benamérica para que hablemos de Venezuela. Estamos conversando con el profesor Adolfo Salgueiro. Comentábamos en el segmento anterior cómo los países, de alguna forma, cuando hay una conducta de un venezolano, puede verse como extendido al resto de los ciudadanos que emigran a ese país. ¿Usted cree que esta situación o esto que acaba de hacer la ACNUR con la calificación de los refugiados como desplazados o en ese limbo que nos deja, puede generar un poco más de xenofobia ante los venezolanos que están migrando? No creo. Creo más bien que ACNUR ha tratado de hacer eso para llegar a una solución salomónica en que no se alborote ninguna de las partes. Naturalmente, quienes estamos exiliados, quienes formamos parte de la diáspora, ya sea económica, política o lo que sea, tenemos una predisposición a tener sentimientos mucho más fuertes sobre esa materia, porque somos el lado débil. Pero ACNUR, por su propia misión, tal como lo indica el estatuto que lo crea, que es un tratado internacional, y la carta de la OE, de las Naciones Unidas, es una organización destinada a fomentar el bienestar de las personas. Uno dice, ¿cómo va a fomentar el bienestar si no me dan el estatus de refugiado? Sí, en términos de una discusión de salón es así. Ahora, en términos de poder mejorar el estatus de 4 o 5 millones de personas, es bastante poco los recursos que hay para que permeen a todos ellos. Ahora, fíjense que una cosa que es interesante, la aceptación del inmigrante, la aceptación del refugiado, está íntimamente ligada a la situación económica y cultural de los países a que llegan. Fíjense que en toda América, en Colombia, Ecuador y Perú, han habido brotes xenófobos más o menos fuertes. En Chile ha habido algún brote también menos fuerte, y en Argentina no lo hay. En la Argentina la idea, la percepción que tiene la gente es que la inmigración venezolana, tal vez porque es más lejos, necesitaron más recursos para llegar, etcétera, etcétera, la inmigración venezolana ha sido una suerte porque han llegado allá a aportar. Yo he escuchado un comentario no, una de esas cosas que llegan por WhatsApp, donde dice, en la Argentina dice, dime tú acá en Buenos Aires, donde hay tanto argentino vago que está pidiendo el equivalente a la caja CLAP o el subsidio para que le den esto o lo otro. Dime tú cuántos venezolanos desempleados hay. Y la verdad es que no hay venezolanos desempleados. ¿Por qué? Porque llegan con ganas de echarle pichón.
compran una bicicleta para hacer delivery, hacer lo que sea. Y además, el lugar donde ellos han llegado es un país que tiene una tradición de inmigración sumamente arraigada. La Argentina es un país de inmigración desde 1880. En la Argentina pocos hay que puedan tener 4 abuelos argentinos. Yo, entre ellos, tengo 2 abuelos argentinos nada más. Como casi todos los argentinos de origen, yo soy venezolano hace ya 50 años, pero todos los argentinos de origen no tienen 4 abuelos venezolanos. Entonces, esa cultura, la cultura de la aceptación y todo eso, hace que haya una mejor disposición para la aceptación de la persona. Los países que tienen menor tradición de inmigración y además menores recursos son los que están presentando más problemas. Fíjese, por ejemplo, con los sirios. ¿Dónde es que los sirios tienen menos problemas? En Alemania. Todos los refugiados tienen menos problemas, el lugar donde tienen menos problemas es en Alemania, porque es el país más rico, el que les puede brindar refugio, salud, etcétera, etcétera. En cambio, tienen inconvenientes en Italia, en el sur de Italia, en el sur de España, donde hay gran desempleo, en Hungría, donde hay desempleo, en los países balcánicos, donde hay desempleo. La condición del refugiado está ligada muchísimo a la condición del país a donde llega. Lo escucho, profesor Salgueiro, y me sensibilizo porque además veo las historias tan terribles y dramáticas de quienes salen y pareciera como que se tranca el juego de hacia dónde va y hacia dónde puede ir un venezolano que necesita sobrevivir y buscar un mejor porvenir para su familia y para sí mismo. También Estados Unidos es un país donde hay mucha migración y sin embargo pareciera que las oportunidades en este momento en particular 2020 con este proceso pandémico que nos está azotando se cierran las puertas de posibilidades de surgir y de asentarte en este nuevo país. Sí, es lamentable, por eso no estamos hablando aquí de un festival con un lecho de rosas, estamos hablando de una tragedia humana contemporánea que arropa a millones de personas. Al final de la Segunda Guerra Mundial había 40 millones de migrantes que había que acomodar. Y bueno, aquí allá más o menos la cosa se acomodó. Ahora se presentan otras circunstancias en el devenir mundial donde aparecen otra vez nuevos migrantes, y eso parece que es una constante de la historia humana. Es como una olla que tiene presión con agua, que tiene presión abajo. Hay un momento en que el agua empieza a salir para afuera. Tú la puedes arreglar un poquito, sacar, pero al rato vuelve a aparecer. Es un tema cíclico, basado, esto que voy a decir es casi que anatema, basado en que el hombre, en su naturaleza animal, no es per se generoso, y busca que los recursos que tiene compartirlos entre quienes son de su familia, de su nación, de su cultura. No sé si está bien o está mal, pero así es como es el mundo. Y bueno, podremos seguir hablando en este programa tanto tiempo como sea necesario, pero lo cierto es que estamos enfrentando una tragedia humana de proporciones. Claro, con este análisis hecho en un canal de radio, ¿qué hace un venezolano que está en una carpa con 40 grados de temperatura en Cúcuta, con todos los locales que le están reclamando en la puerta de la zona para que se vaya?
es un tema que no tiene solución, no tiene solución. Por eso es que, entre otras cosas, aprovechando que José Gregorio ha subido de categoría y es beato, yo me he dedicado y pido que todos nos dedicamos a pedirle que interceda a donde pueda interceder para ver si nuestros compatriotas pueden tener un mejor destino, una mejor acogida, etcétera. Muchísimas gracias. Me quedo con esto porque en el transcurso de lo que ha compartido este día, prácticamente lo que nos queda es la esperanza en la fe de que podamos resolverlo y en la bondad del ser humano para poder salir adelante ante esta situación tan terrible que padecen nuestros connacionales. Hoy estuvimos conversando con el profesor Adolfo Salgueiro, abogado internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la UCAP, columnista en el diario El Nacional. Pueden leerlo, que constantemente está teniendo pues información y opinión sobre lo que ocurre en el mundo. Profesor Salgueiro, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio y para conversar sobre los refugiados, sobre esta no declaración o esta declaración que nos deja en el limbo a los refugiados venezolanos que ha hecho ACNUR justo en la conmemoración del Día de los Refugiados 2020. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a Benamérica, de la que soy militante, por tener siempre prendida la antorcha en beneficio del migrante y de la diáspora. Así es. Este tema de los refugiados da una tela pues muy larga que cortar. Vamos a seguir compartiendo con la audiencia en los próximos programas sobre esto. Posiblemente tengamos también a Coalición por Venezuela y a la profesora Ligia Bolívar, que también estuvo conversando recientemente en el 21 de junio, cuando se realizó la conmemoración de este Día de los Refugiados y de la Asamblea Nacional, la Asamblea de la Coalición por Venezuela, el primer año de esta coalición. Vamos a conversar con ellos sobre este tema en el próximo programa. Hoy te recordamos que estuvimos bajo la dirección de Elías Santana en la dirección general y también en la coordinación de estudios con el señor Joel Garrido, Rafael Cedeño en cabina, y te recordamos que nos puedes escuchar nuevamente esta noche a las 12 de la medianoche y el próximo jueves nuevamente a las 12 del mediodía.